Bien, hoy vamos a probar una actualización de lo que es Element Key. Element Key es un plugin que le agrega más herramientas a lo que es Elementor. Y creo, sin temor a equivocarme, que con solamente este plugin usted puede trabajar con Elementor sin la necesidad de tener Elementor Pro instalado. Y en el transcurso del video les voy a mostrar el por qué he tomado esa decisión. Bien, Element Key viene en dos versiones, como todos conocemos. Tiene una versión gratis que la podemos utilizar sin ningún costo, que está disponible en lo que es la librería de plugin de WordPress. Y tiene ya la versión de pago, que es la versión que junto a la gratis agregan una gran finalidad de elementos, tanto a nivel de plantilla, bloques, al igual que widget. Así que vamos a probar esta versión. En este momento tengo solamente instalada lo que es la versión gratis. Si me voy a lo que es el área de los widgets, ustedes se darán cuenta que tengo una gran variedad de widgets que solamente tengo disponible con lo que es la versión Pro. Como pueden ver, desde redes sociales, incluso los widgets para WooCommerce solamente están disponibles con lo que es la versión de pago. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a habilitar lo que es la versión Pro. Aquí ya yo la tengo instalado, la versión que vamos a probar. Y si usted quiere probar esta versión también, lo único que tiene que estar suscrito al canal y está en el grupo de Telegram. Solamente ese requisito necesita para tener disponible poder probar esta actualización que vamos a probar el día de hoy. Como pueden ver, en la 3.6.8 la voy a activar. Y ahora si me voy a lo que es el área de widget dentro de Element Key, ya aquí tengo disponible todos los widgets que anteriormente solamente estaban disponibles para la versión Pro, ya lo tenemos habilitado. Con lo relacionado a los módulos, aquí también tengo todos los módulos activados. Ajuste de usuario, como por ejemplo habían algunos de estos que no podía utilizar, solamente tenía disponible el de MailChimp, pero los relacionados a Facebook y a las demás plataformas solamente estaban disponibles con lo de la versión Pro. Ya con eso tenemos diferentes opciones que podemos ir configurando para que trabajen con lo que es este plugin. Aquí también podemos crear lo que son los headers y los footers. Tenemos opción para crear header, simplemente le damos a crear y ya es como crear plantilla de cada uno de ellos. Aquí, pero ya esta parte es mayormente para aquellas personas que son programadores y tienen conocimiento en la que es la creación de widgets. Aquí usted va a tener lo que sería un editor para crear tanto el contenedor, lo que es el estilo y el área avanzado de ese widget que usted quiera agregar. Aquí usted puede trabajar con los archivos HTML, CSS, JavaScript y la combinación de CSS y jQuery. Todo eso usted lo va a poder hacer directamente a través de este editor de widget. Pero como le digo, esto mayormente para personas que ya sepan de lo que es la programación, lo vas a poder realizar desde aquí. Aquí tenemos también otros widgets que son para lo que es la creación de los relacionados a esta parte. Vamos y volvemos. Aquí tenemos también lo que es el área de licencia, formulario, podemos crear formularios y nuestros plugins, que son plugins creados por la misma empresa que cumple ciertas funciones, como por ejemplo de inteligencia artificial, de crear formularios, para lo que es WooCommerce. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son también de WooCommerce. La mayoría son para WooCommerce, para lo que es la creación de tiendas. Aquí también tenemos uno para lo que son los pagos de PayPal y Stripe, que por cierto, acabo de hacer un video relacionado a lo que es la configuración de PayPal en lo que es WooCommerce. Los que estén interesados en esa parte, saber cómo se configura, pueden ir directamente al canal, pero ahora mismo está saliendo una etiqueta que le va a llevar directamente a ese video. Les aconsejo que después que vean pueden ir a ver ese de cómo configurar en este tiempo lo que es PayPal en lo que es el área de WooCommerce, porque hay muchas cosas que han cambiado. Bien, vámonos ya directamente a la parte que nos interesa, ver qué nos ofrecen y por qué yo digo que teniendo este plugin en su versión Pro no necesitaría lo que es la versión Pro de Elementor. Vamos a esperar a que termine de cargar. Ahí ha cargado y vamos a minimizar estas ventanas.
Y una de las razones por la cual yo digo que realmente no es necesario tener la versión Pro de Elementor si tenemos este plugin en su versión Pro es por la gran cantidad de widgets que ya están disponibles en lo que es Elementor en su versión Pro, que están también parte de ellos en la versión gratis de este plugin. Pero si se dan cuenta, tenemos una gran variedad de ellos que con un solo plugin vamos a tener muchos widgets de donde escoger. Aquí también lo tenemos, te lo divide por categoría, como por ejemplo esto, cabecera y pie de página. Aquí usted tiene dos diferentes tipos de menú que puede crear, uno vertical y otro el menú normal que estamos acostumbrados. Lista de categorías, lista de páginas, lista de entrada, etcétera, etcétera. Muchos de ellos, ustedes saben que solamente están disponibles con lo que es la versión Pro. También tenemos diferentes flipboard que podemos utilizar, slider, mapa de Google, entre otras opciones. Incluso tenemos hasta un botón de WhatsApp, que eso todavía Elementor no ha podido crear un botón de WhatsApp adecuado para que funcione bien. Y ya este plugin lo tiene. Tiene área de zoom, galería de video. Tiene un sinnúmero de widgets que vamos a poder utilizar, como los widgets para WooCommerce, etcétera, etcétera. Pero en su librería está más completa que la que viene en Elementor. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes plantillas que podemos cogerla como landing page. Tenemos también opciones de la misma plantilla que podemos personalizar. Y esta parte de lo que son las sesiones es la más grande y completa que he visto, como pueden observar. Tenemos un sinnúmero de sesiones prediseñadas que podemos utilizar sin ningún problema. Si yo quiero agregar un chat, aquí me va a ser filtrado de toda esta parte que tiene que ver con gráficos, imágenes, para lo que es el flipboard. Aquí tenemos un sinnúmero de diferentes categorías. Si queremos instalarla, simplemente le damos a instalar. Esperamos a que cargue. Ahí está cargando. Vamos a esperar a que termine el proceso. Ahí ya cargó y estas son parte de las cosas que vamos a poder utilizar sin ningún problema. Usted va a poder crear una plantilla desde cero, simplemente utilizando las sesiones que él les ofrece este plugin. Así que por esta y por otras razones es que yo puedo decir y afirmar que teniendo solamente este plugin puedo trabajar y crear cualquier tipo de proyecto sin la necesidad de lo que es Elementor Pro. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan en la caja de comentarios. Ya lo sabe, que quiera probar esta actualización va a estar disponible tanto en el grupo VIP, que ya la tienen disponible, y a lo que es el grupo nuevo de Telegram. Se la voy a facilitar para que la usen y la prueben y me digan qué tal le va. Si usted quiere utilizar esta versión, simplemente tiene que estar suscrito al grupo de Telegram. Es muy fácil, completamente gratis. Simplemente debe estar suscrito al canal. Me escriben al correo luiscepeda@gmail y desde ahí le mando el enlace para que puedan entrar al grupo y puedan disfrutar de algunas de las cosas que estarían disponibles dentro del grupo. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos mañana en un próximo video.